Hola a todos, bienvenidos. Esto es Two Ways. Esta semana vamos a terminar nuestro tema hablando acerca del pecado. Recordemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Recordemos que el pecado trae consecuencias sobre nuestras vidas. Pero hoy les tengo muy buenas noticias y es que todos hemos pecado, ¿no? Pero si es la verdad. Come on, put 'em together tonight. Pues bien, la Biblia enseña en el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 23, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos o alejados de la gloria de Dios. Pues lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Si nos vamos a una sala de cine y resulta que la película que van a proyectar es nuestra vida, sin duda alguna vamos a encontrar escenas que no nos gustaría que la gente viera. Prácticas que hayamos hecho que quizás nos van a traer vergüenza o dolor o amargura o rabia. Pues bien, más adelante en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2, en la parte B, dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, al tener esas prácticas o esos hábitos en nuestra película, pues sencillamente vamos a empezar a apuntar hacia los lados. Es decir, a no dar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Quiero contarles una historia, la historia de Adán y Eva. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 3. Pues resulta que Adán y Eva gozaban de la voluntad de Dios, gozaban de la protección, gozaban del abrazo, de la comunión, de la compañía, de la provisión de Dios. Pero en algún momento tomaron la decisión de desobedecer. ¿Qué trajo esa desobediencia? Pues trajo sobre ellos vergüenza, tristeza, dolor y por ende unas consecuencias. Si vamos a entrar a analizar este pasaje, nos damos cuenta que en el libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 7, habla acerca de cuando comieron el fruto prohibido, que Dios les dijo que no comieran. Pues resulta que al momento que ellos comieron el fruto, se perdió la inocencia. El pecado hace que nosotros perdamos la inocencia, hace que nosotros perdamos esa noción buena de las cosas. No todo lo que hay en el mundo es malo. Hay cosas muy buenas y hay gente muy buena, pero el pecado hace que nosotros veamos a las personas como nuestros enemigos o sencillamente vemos situaciones que aparentemente son buenas, pero en realidad no lo son. Tanto fue así que si nos damos cuenta, en ese mismo pasaje, Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, tomaron hojas para taparse en sus partes íntimas. Cuando Dios se dio cuenta de que ellos estaban cubriendo, no les preguntó ¿y por qué se están colocando esas hojas para taparse sus partes íntimas? Dios no les preguntó eso. Si entramos a analizar la palabra, en ese mismo libro de Génesis 3, en el versículo 9, dice Dios, ¿dónde estás? Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Si en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, se les ha perdido las llaves de la casa, o un ejemplo, se le ha perdido un niño en el centro comercial, uno lo que está haciendo es preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Qué debo hacer para encontrarte? Y no te estoy preguntando por qué te perdiste o por qué te soltaste de mi mano. Dios lo primero que hace es decirte dónde estás. Dios no te va a preguntar jamás por qué estás en pecado, por qué estás haciendo eso, por qué tomaste esa decisión. Dios jamás te va a preguntar ese tipo de cosas o te lo va a preguntar de esa manera, con ese tono. ¿Por qué lo hiciste? Dios en su infinito amor te va a decir, ¿dónde estás? ¿De dónde te puedo sacar? ¿Cuál es la cárcel en la que tú estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ven, te doy la mano para sacarte de ese pozo en el cual tú te encuentras. Yo no sé cuál es tu pozo, yo no sé cuál es tu cárcel,
Yo no sé cuál es tu vicio. Yo no sé cuál es tu amargura. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no sé qué es lo que te causa amargura. Yo no sé lo que te causa vergüenza. Pero de una cosa sí te digo hoy, y es que Dios te está extendiendo la mano para sacarte del lugar donde tú te encuentras. Hablando de las cárceles, hablando de los pozos, pues encontramos muchísimos. Encontramos que hay personas que están atadas, que están sometidas a los vicios, a la pornografía, a la violencia, al robo, a la avaricia, a la mentira, a la deshonestidad, a los pensamientos negativos, al pesimismo, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde nos damos cuenta que Dios no te está preguntando por qué estás en el vicio, por qué estás pecando, por qué consumes pornografía, o por qué dejaste o abandonaste a tu esposa o a tu esposo, por qué le fuiste infiel a tu amigo o a tu amiga, por qué le estás robando a tu jefe. Dios no te está preguntando eso. Dios te está diciendo es dónde estás, de dónde te puedo sacar, cuál fue el error que cometiste para yo poderte sacar. El tema del libro de Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que Dios en medio de su decepción por causa de los hombres, de Adán y Eva en este caso, tanto fue ese amor que tenía por ellos que les hizo unas túnicas con pieles. Pues si nos damos cuenta no necesitaban ellos cubrirse con ninguna piel porque ellos estaban en comunión con Dios y estaban bien y no habían perdido su inocencia. La pregunta es, ¿de dónde sacó Dios las pieles para cubrir a Adán y a Eva? Dios ya estaba planeando desde el principio de la creación que era necesario que hubiera un sacrificio. Y en este caso se sacrificaron unos animales para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Hoy en día ese sacrificio se llama Jesús. Hace 2019 años vino alguien a la tierra a vestirse como piel por nosotros, a sacrificarse por nosotros. El único camino, la única piel que Dios acepta para que nosotros nos podamos volver a acercar a Él, se llama Jesús. El único que tiene el poder para ser ese puente, ese mediador entre Dios y los hombres. ¿Y todo por qué? Porque la Biblia enseña en el libro de Romanos, capítulo 6, en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Llámese muerte espiritual o llámese muerte física. El pecado, tarde o temprano, cumplirá su propósito, y es matar. Entonces, Jesús cuando vino a la tierra, por un envío de parte de Dios, era para poder quitar esos decretos, poder quitar esos argumentos, poder mostrarnos que sí hay salvación, que sí hay vida eterna, que sí hay posibilidades de una vida diferente, no saliendo de este mundo, no juntándonos con las personas que son pecadoras, porque nosotros también hemos pecado, nosotros también hemos cometido muchos errores, pero sencillamente nos refugiamos en la persona de Jesús y solamente por Él y a través de Él podemos volver a acercarnos a Dios Padre. Ahora bien, Jesucristo cuando vino a la tierra, Él dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2, del versículo 14 al versículo 17, que Jesucristo todos esos argumentos, todos esos hábitos, todas esas prácticas las llevó en la cruz para que a través de ese sacrificio en esa cruz fueran cancelados, fueran quitados de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y poder presentarnos delante de Dios sin culpa, sin vergüenza, sin mancha. Entonces, la pregunta es, ¿realmente vale la pena seguir a Jesús? Claro que vale la pena seguir a Jesús. Claro que es importante saber qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Y fue reconciliarnos con Dios Padre. Fue podernos dar la oportunidad de volver a levantar nuestra vista hacia el cielo y decir, Dios, aquí estoy. Quizás con errores, quizás caído, quizás con harapos, pero con el corazón limpio de que Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer y era pagar un precio
por mis pecados, por mis hábitos, por mis prácticas. Ya para finalizar, pues quería decirles que en 1 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5, dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Ya para finalizar, quiero decirles que sí hay salida para aquello que estamos practicando o que algún día practicamos, que sí hay salida de la cárcel del vicio, del estrés, de la ansiedad, del ocultismo, el satanismo, de la brujería, de la mentira, del engaño, de la cantidad de pecados que no hay necesidad de nombrarlos, porque inconscientemente hay adentro algo que nos dice que estamos haciendo mal las cosas. Entonces Jesús es la única solución para el pecado. No existe nada, no existe un medicamento, no existe el oro ni la plata, no existen los placeres ni los lujos, no existe qué tanto estudiaste. Aquí no se trata de quién habla más o quién habla menos. El único que tiene el poder, que tiene la autoridad para sacarnos del pecado, se llama Jesús. Dios les bendiga. Ya como conclusión, esto no se trata de que yo sea más santo porque voy a una iglesia, sino se trata de que todos sin ninguna excepción hemos cometido errores, que quizás algunos tenemos la valentía de confesar y reconocerlo, quizás otros no, pero no se trata de eso. Se trata de que tu corazón y el mío puedan llegar a conocer la bondad de Dios y entender que Él todos los días nos viste con sus pieles, que Él todos los días, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, podemos reconciliarnos y acercarnos al Padre. Quiero darles las gracias por aquellas personas que han estado acompañando este programa durante este tiempo. Dios les bendiga, muchas gracias.